Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. Soy Juan Diego Vargas del área de mecatrónica en la Universidad Militar Nueva Granada. Vamos a hacer una breve introducción a los rectificadores en la clase de electrónica de potencia. Espero que lo disfruten, que se los oyen y que entiendan y aprendan mucho. En primera instancia tenemos un rectificador de onda completa de tipo tap central. Pero antes de empezar a describirlo, hay que tener en cuenta para qué se usa un rectificador. Los rectificadores son hechos para convertir una señal de entrada de tipo AC en una señal de salida de tipo DC. Partiendo de esto, como se puede observar en la imagen de la izquierda, se ve que hay un voltaje de entrada VP y luego sigue a unos devanados. Entonces, se divide el voltaje VP de entrada en dos, por lo que tenemos dos devanados. Entonces, si por ejemplo la entrada son 10 voltios, en el devanado de arriba se va a tener 5 voltios y en el devanado abajo se van a tener 5 voltios. También para poder hacer el rectificador tenemos que tener dos diodos, en la imagen se ve de uno y de 2, y en la mitad de ellos una resistencia de carga. ¿Cómo funciona este rectificador? Básicamente, la corriente circula por la parte superior, por el primer devanado, donde se encuentra D1. El diodo 1 queda polarizado de manera directa, entonces se forma un cable, sigue su camino, como se ve en la imagen, donde está la corriente I0, pero entonces al pasar por D2, D2 se polariza inversamente, lo que quiere decir que se hace un circuito abierto. Por eso la corriente en el semiciclo positivo pasa por la resistencia de carga teniendo un voltaje B0 a su salida de C. Si el semiciclo es negativo, se hace lo mismo, pero básicamente en el segundo devanado. Entonces, la corriente entraría por abajo, por el diodo 2, lo polariza directamente. El diodo 1, al ser polarizado inversamente, se vuelve un corto o, o un circuito abierto, entonces no permite el flujo de corriente, por ello ella se va por la resistencia de carga. Para complementar un poco lo que acabo de decir, se ven las gráficas a la derecha en donde las dos primeras son el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Abajo se encuentra eh, cuando la onda es negativa. Entonces, la primera gráfica se puede observar la entrada, que es una de tipo sinusoidal. Entonces se tiene que un voltaje máximo es Vm y el voltaje mínimo pues es menos Vm. Al momento de ser rectificada la onda, se ve que la onda de tipo negativa pasa a ser de positiva. Por eso es realizado el rectificador, para que solamente quede hecha de una polarización, ya sea positiva o sea negativa. Al momento de ser positiva se ve de esa forma, se ven dos ondas y pues básicamente la entrada sinusoidal de tipo AC, en vez de tener ciclos positivos y ciclos negativos, va a tener solamente ciclos positivos a su salida de este maravilloso rectificador de tap central. Bueno, continuando por este maravilloso camino del conocimiento, nos encontramos con el siguiente rectificador, el cual es un puente rectificador trifásico. Trifásico porque este cuenta con tres fases distintas. Una sería el bobinado número C, el otro sería el bobinado A, el otro sería el bobinado B, en donde cada uno de esos bobinados tiene una corriente, corriente IC, corriente IA y corriente IB. Luego de esto también podemos observar que en la imagen de la derecha, en donde están las corrientes, también hay voltajes. Entonces el voltaje que cae sobre el bobinado B, por ejemplo, sería el voltaje B, o sea, voltaje sub Bn, que es el voltaje que hay desde el punto B hasta el neutro, que es el punto central del circuito. Trifásico también es llamado porque las tres fases están desfasadas a ciertos grados, como se ve en la imagen de la izquierda. Eh, la, la primera fase está en 0 grados, la segunda en 120 y la tercera en 240 grados. Entonces, para entender un poco más el funcionamiento del puente rectificador trifásico, nos basamos en la gráfica de la izquierda. Entonces tomamos la partición de 0 a pi tercios. Recordemos que estas gráficas están mostrando el comportamiento del voltaje contra el tiempo en las dos primeras de arriba. La de abajo, la tercera gráfica, es corriente contra tiempo. Entonces, basándonos en las dos primeras gráficas,
se puede observar desde 0 hasta pi tercios que están las tres fases desfasadas. Entonces, el camino de la corriente, como se ve en la parte superior donde se observa que dice los diodos que están encendidos en ese momento, o más bien los diodos que están polarizados directamente en ese momento, se puede observar que el camino de la corriente empieza en C, en el punto número C, pasa por ese camino, entra por el diodo 5, el diodo 5 es polarizado directamente, y luego de este diodo pasa a la resistencia de carga. De la resistencia de carga sale la corriente y esta entra por el diodo número 6. El diodo número 6 también es polarizado directamente, entonces la corriente se dirigirá en ese punto hacia el punto B, hacia el devanado B. En ese momento, la corriente pasa desde B hasta el neutro, hasta el punto central, y ahí la corriente, el camino que coge la corriente sería el punto A, donde está IA. Entonces, la corriente pasa hacia el diodo 1 es polarizado directamente, sigue el camino de la corriente haciendo todo el circuito, pasa por la resistencia de carga y este, en vez de entrar por, por otro diodo, escoge el número 6 porque si nos damos cuenta, en el punto ya no de 0 a pi tercios, sino en el punto desde pi tercios hasta 2 pi tercios, que es el camino que estamos analizando, la fase que está la fase que está en el voltaje más bajo es la fase que está pasando por el diodo número 6. Entonces, la corriente sigue su camino por el diodo 6, vuelve a entrar a B y en el punto número B pasa a neutro. Entonces, posterior a esto, el diodo vuelve a circular desde neutro hasta A porque ya no estamos analizando desde pi tercios a, a 2 pi tercios, sino de 2 pi tercios a pi, como se ve en la gráfica. Entonces, en ese instante de tiempo, el voltaje con la corriente está pasando por la fase A, vuelve a entrar al diodo 1. El diodo 1 es polarizado directamente, va hacia la resistencia de carga, de la resistencia de carga sale, pero en este caso no entra ni por el diodo 6 ni por el diodo 4, sino por el diodo número 2, porque eso es lo que nos está brindando la gráfica de la izquierda. Al entrar por el diodo número 2, la corriente va a subir hasta entrar por el camino de la corriente IC. Entra en sentido del neutro. Entonces, la corriente sigue el circuito hasta el bobinado o hasta el devanado que se encuentra en C. Luego de este devanado, analizamos la partición de tiempo entre pi y 4 pi tercios. Entonces, en ese momento, el camino sigue por el devanado B. Entonces, entra por B, sigue el camino de la corriente IB y entra al diodo número 3. El diodo número 3 es polarizado directamente, sigue su camino hacia la resistencia de carga, pero en este momento va a entrar por el devanado, qué pena, por el devanado número 4, por el devanado número 2 en ese instante de tiempo. Entonces, al entrar otra vez por el por el diodo número 2 entraría al devanado de la bobina C y a neutro otra vez. Para seguir el camino de la corriente ya se analiza el tiempo entre 4 pi tercios y 5 pi tercios. Entonces, el camino que va a seguir la corriente es otra vez el camino de B. Entonces la corriente pasa por el devanado B, entra por IB y este entraría al diodo número 3, pasa por la resistencia de carga al estar polarizado directamente y entra por el diodo número 4, esta vez porque es la partición de tiempo que estamos analizando. Al entrar por el diodo número 4, creo que dije diodo 3, entonces vuelve a entrar por el diodo 4, es polarizado directamente y entra por el camino de A hacia el neutro. En ese punto ya no estamos analizando la partición de 4 pi tercios a 5 pi tercios, sino que ya estamos analizando el final de la gráfica. Entonces en la gráfica tenemos que la partición de tiempo a analizar es de 5 pi tercios
a 2pi. En ese momento la corriente en neutro va a subir por C, va a entrar el diodo número 5, va a ir por la resistencia de carga y va a polarizar el diodo número 4. Entonces, al polarizar el diodo número 4 directamente, va a entrar por el punto A por el devanado A y se va a completar el ciclo de que todos los diodos están polarizados y no polarizados. Ya para el tema de la salida en la carga, podemos analizar la segunda gráfica en donde tenemos voltaje contra tiempo y el voltaje máximo de la señal rectificada sería la raíz de 3 por el Vm, que el Vm, pues recordemos que era el voltaje máximo del anterior rectificador. En este caso, el voltaje máximo estaba por raíz de 3 por Vm. Eh, en la segunda gráfica se puede analizar que, así como el primer rectificador, ya no existen los negativos, no existe la onda rectificada negativa, no se encuentra, sino todos están establecidos en solamente una polaridad positiva. Entonces así podemos evidenciar como en las partes de los voltajes, cuando por ejemplo, si se analiza la partición desde 0 hasta pi tercios, se tiene que, cuando el diodo número 5 y el diodo número 6 conduce, eh, se genera una, se genera la primera onda rectificada. Solamente va a tomar una pequeña parte de la onda de la parte superior, no va a tomar todo el ciclo, sino solamente va a tomar lo que está en ese lapso de tiempo. En cambio, para la corriente es diferente porque la corriente en unos puntos va a estar en cero, luego la corriente en otros puntos va a estar negativa por cómo se estén polarizando los diodos. También de acuerdo pues con la gráfica y los tiempos que estamos analizando podemos ver que desde pi tercios hasta pi la corriente tiene dos ciclos positivos, tiene un ciclo en cero y luego tiene dos ciclos negativos al final. Cabe recalcar que la corriente máxima del rectificador es la raíz de 3 por Vm sobre R. Esos son los parámetros que hay que tener en cuenta. También hay otros parámetros para calcular, por ejemplo, el voltaje DC de la salida, el voltaje RMS, la corriente IRMS, la corriente que está pasando por el diodo, pero en este momento no entraremos en detalle porque solo estamos explicando cómo funciona el puente rectificador trifásico. Bueno, el siguiente ítem a analizar es un factor de rizado o más bien la disminución del rizado de corriente con un inductor en un rectificador. En este caso tenemos el ejemplo de un puente rectificador de onda completa con una resistencia, una inductancia y pues una fuente en la parte de abajo, como se ve en el circuito de la izquierda. Para entender un poco, primero partimos de qué es el rizado. El rizado es la ondulación o es el componente que queda de la corriente alterna de entrada en la corriente de salida rectificada, ¿sí? Entonces la idea es eliminar y tener el factor de rizado más pequeño que se pueda para no generar, para que esto no dé problemas en la señal rectificada de salida. Entonces esta imagen es como la respuesta en tiempo de un rectificador con una inductancia. A mano derecha se tiene como la fórmula para calcular los debidos parámetros para así tener un factor de rizado. Muchas veces es necesario calcular la inductancia o la resistencia, dado que nos pueden pedir un factor de rizado que necesite el equipo que uno está haciendo la rectificación. Entonces, pues la fórmula sería del factor de rizado es la corriente AC sobre la corriente DC. Entonces, así como se puede observar en la gráfica de la derecha, donde están las fórmulas, se tiene una fórmula para la corriente AC y la corriente DC. Como venía diciendo, a veces toca despejar ya sea la inductancia o la resistencia, dependiendo lo que se nos brinde. Todo esto para lograr tener el menor rizado posible con un inductor. Porque, sin entrar en detalles, cuando se trata de disminuir el voltaje, se adiciona un condensador.
Bueno, ya para terminar nuestra travesía por este maravilloso conocimiento de los rectificadores, tenemos el rectificador monofásico con puente de tiristores. Para entender este funcionamiento hay que entender qué es un tiristor. El tiristor es muy parecido al diodo, pero como se puede ver en la imagen, tiene como una patica. Estos son un tipo de diodos semicontrolados, no del todo controlados, lo que quiere decir que se mantiene en estado de bloqueo hasta que llegue un pulso que lo active para poder generar su onda. Entonces, la característica del tiristor es que tiene un ánodo, un cátodo y un gate, como los transistores normalmente. Entonces, para algunos parámetros de los tiristores tenemos que A tiene una corriente L o IL, que es la corriente necesaria para que éste conduzca voltaje. Y una corriente H que es la mínima corriente que se necesita para que el tiristor entre en conducción. Entonces, ya basándonos en las gráficas que tenemos en la presentación, a mano izquierda tenemos pues un puente rectificador de tiristores con una carga inductiva y o sea, una resistencia y un inductor. Y a mano derecha tenemos las gráficas de cómo estas están funcionando. El funcionamiento es el mismo que un puente de diodos, entonces la corriente entra, la corriente sale por el negativo, entra al tiristor número 3, el tiristor se polariza, la corriente pasa por la carga, luego de pasar por la carga entra por el diodo 4, del diodo 4 pasa perdón, al tiristor número 4, luego el tiristor número 4 pasa al tiristor número 1, el tiristor número 1 se polariza, pasa a la carga y por último pues pasa por el tiristor número 2. Volviendo a cumplir el primer ciclo que sería pasar al tiristor número 3 y luego al tiristor número 4 polarizándolos directamente cada uno. Entonces, para su onda rectificada nos basamos en las gráficas de la derecha en donde se puede ver la entrada sinusoidal y ahí va lo de que es semicontrolado. Como se puede ver en la segunda gráfica que es el voltaje ya rectificado, se ve que la onda va en cero como que se mantiene en bloqueo, como que va hacia el lado negativo del plano, y cuando se le manda un pulso o un alfa o un ángulo de disparo, este se va a despegar, va a subir hasta su voltaje pues máximo, va a generar una onda sinusoidal hasta que vuelva a bajar y se le genere un nuevo ángulo de disparo. Por eso está alfa, luego hay un punto pi, que es donde ya llega al punto cero, este disminuye y luego sería un punto pi más alfa, que es el pi más el ángulo de disparo que le estemos enviando al tiristor. Para la corriente, en la corriente ya se genera en la señal rectificada o en la carga, la corriente va a ser un tipo de señal cuadrada. Pero así como el voltaje, cuando se le manda el ángulo de disparo, la corriente va a tener su uno lógico, por así decirlo, en donde va a subir, se va a mantener en un 1, por así decirlo, y cuando este ángulo de disparo ya caiga, se va a dirigir hacia el menos de la corriente. Como se ve ahí, ese corriente IS pues sería la corriente máxima por la que está circulando por el tiristor, o bueno, por la carga, y este se va a mantener en esa corriente hasta que el ángulo de disparo se vuelva a disparar. Entonces, cuando el segundo ángulo de disparo se dispara, la corriente va a tener un flujo hacia menos IS. Entonces, eso es todo por este curso de rectificador monofásico con puente tiristores, muy básico, muy solo analizamos gráficas. Todas, todas estas gráficas fueron sacadas del libro de Power Electronics de Rashid, la cuarta edición, por si quieren ir a checar y abrirse al conocimiento. Muchísimas gracias por estar atentos y nos vemos en una próxima ocasión.